Yo les estaba diciendo que le dicen al presidente, oiga, dejaron planteado a Monreal y a los senadores, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el titular de la Sedena, ¿qué pasó ahí? Usted les dijo, y se quedó el presidente, se detuvo antes ya de bajar del estrado en el que da las conferencias de prensa, se puso la mano en la boca, lanzó una sonrisa pícara, así se los puedo jurar, y dijo, hablamos el viernes. O sea, primero de lo del asunto del relevo en el Senado no quiso hablar, pero pues del desplante a Monreal, ahí sí dijo, mejor nos esperamos al viernes, porque recuerden que mañana, pues desafortunadamente no tenemos conferencia de prensa matutina, así que nos vamos a tener que esperar al viernes, Sí, Domi. bueno, pues ahí Sí, está, bueno, pues y ahí es un está, mensaje, bueno, la y es un lectura que mensaje, viene, bueno, la lectura política que le van a estar dando posteriormente a, pues a al gesto que hace el presidente va a ser muy llamativo y sobre todo si nos vamos o nos atenemos al viejo refrán ese que dice, pues el que calla también ahí otorga. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque, bueno, pues si no, independientemente del tema, el presidente hubiera mencionado inmediatamente que no. Y digo, o sea, para quienes siguen las conferencias, cuando es un rotundo no, o cuando algo no está dentro de la esfera o realmente quieren desmentir algo, incluso ni siquiera se le tiene que preguntar al presidente. El propio presidente sale y señala sus posturas, Dani. o incluso lo que les decía, la primera pregunta que le lanzan ya antes de irse es, "Ay, ¿usted quiere un relevo en el Senado o es necesario un relevo en el Senado?" Y él abiertamente dice, yo no me meto en eso, o sea, porque también es como una de sus posturas recurrentes, y pues sí, porque tienen que guardar cierta distancia. Pero la segunda pregunta ya del desplante a Ricardo Monreal, ahí sí como que hizo ese ademán, pero ¿qué te parece si mejor les contamos a nuestros amigos todo esto que está ocurriendo con el senador de Morena? Así es, sí, pues regresando, les comentábamos un poquito antes de volver contigo en la conexión de lo que ocurría el día de ayer Pero del... ¿quiénes desairaron esta reunión que la verdad se esperaba que fuera un cónclave de presidenciales que pues al final terminó en convertirse en una cascada de cancelaciones de secretarios de estados, además del reparto de culpas a Ricardo Monreal por un distanciamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Quiénes cancelaron? Bueno, a esa reunión que se tenía convocada para pues, ver diferentes temas y sobre todo en vista y en vísperas del arranque del periodo ordinario de sesiones tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues empezó. La primera cancelación fue por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien es uno de los que también se mencionan como posibles aspirantes o presidenciables del partido Morena. También otro de los que cancela es el secretario de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, la propia secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, también Rafael Ojeda, que es el secretario de Marina, incluso hasta el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Llama mucho la atención que también son estos tipos de secretarios porque las posturas que ha estado tomando Ricardo Monreal con respecto a pasar la guardia a la Sedena no van muy en línea de lo que ha estado señalando el presidente y que el presidente ha dicho en varias ocasiones que es algo que él va a defender prácticamente hasta el final, que es que la Guardia Nacional pueda pasar a la Sedena, incluso pues alguna ley secundaria. El propio Ricardo Monreal hay que recordar que ha dicho que tiene que pasar por una reforma constitucional y no ha ido sus declaraciones en línea con el presidente. De ahí viene también pues esta lectura de que se le da un reparto de culpas y se le reprocha un distanciamiento con el jefe del Ejecutivo, Dani. Exacto, mira, nos seguimos con esta información porque de acuerdo con el Universal de lo que ocurrió el día de ayer, el senador por Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima, cuestiona lo siguiente: ¿por qué hemos cumplido hasta hoy con el compromiso que adquirimos con nuestros electores? Por eso, y lo digo de muy buena fe, me extraña la ausencia del secretario de Gobernación. Si hemos cumplido, ¿por qué no está aquí el secretario de Gobernación? O sea, fue un mensaje claro, no hay como lugar a las coincidencias de que tuvieron algún evento que los obligó a cancelarle a los senadores. No, fue tal cual de quienes cancelaron un mensaje político, y lo confirma esta queja de este senador. Dice, si les hemos cumplido, ¿por qué no está aquí al menos el secretario de Gobernación? Ahora, el otro dato que sobresale es que el único que sí asistió fue el canciller Marcelo Ebrard, quien arribó puntual
al evento, abrazó a Ricardo Monreal y ambos aspirantes a la candidatura presidencial dejaron en claro al unísono que entre ellos nunca ha existido división. Y eso también es importante porque pues algunos trascendidos en algunos medios nacionales, pues hablan de que este pacto de no agresión entre Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, pues ya se había celebrado desde hace algunos meses, Romina. Sí, es algo también que trasciende mucho en columnas políticas de que parece, bueno, todo parece indicar que el canciller Marcelo Ebrard, pues sí, está respetando este acuerdo de tener al menos, pues, una buena cordialidad, una buena relación cordial con los aspirantes, incluso con el senador Monreal. Llevaba mucho la atención y si estamos viendo el tema de gestos, porque ahorita abordabas el tema del gesto que hace el presidente cuando le preguntan sobre el tema de Monreal, lo que pasa el día de ayer precisamente cuando le preguntan al canciller Marcelo Ebrard y también a Ricardo Monreal, a uno de los reporteros les hace la pregunta, no, oigan, pero es que hay alguna división, y fue muy llamativo cómo al mismo tiempo esa coordinación que no se ve natural, que no se vio natural, y eso es algo que resaltó mucho y que llamó muchísimo la atención, cómo al mismo tiempo parecía que hasta, no queremos decir que fue ensayado, pero no fue natural decir, no, hay división, y eso también es uno de los aspectos que llamó muchísimo pues, la atención de quienes estuvieron cubriendo este tema. Regresando también a la información, el único de los invitados que se mantuvo firme, como ya le decíamos, pues fue el canciller Marcelo Ebrard, quien arribó de manera puntual, pero tras la ausencia de los funcionarios invitados, Ricardo Monreal fue señalado de ser responsable de este distanciamiento con el presidente y subrayó que la distancia que existe entre Palacio Nacional y el Senado no ha sido provocada ni atribuida al presidente de la Junta de Coordinación Política, sino que pues el propio senador Monreal ha dicho que como persona a él no le pareció que esto fuera un desdén para un órgano legislativo, sino un desdén a su persona, sino el desdén es para el órgano legislativo. Si el problema es conmigo, dice, pues que los invite López Obrador a ustedes sin mí. Esto es lo que señala, que parece que sí le dolió. No tiene que tratar a todos igual, dice el senador Ricardo Monreal sobre este tema. Sí, es que lo que está en juego para Ricardo Monreal, Romina, amigos, es algo muy importante, porque el tener él este poder en el Senado, pues justifica que aparezca en notas de primera plana, o justifica que lo busquen para entrevistas, justifica que se tenga que sentar con ciertos actores políticos. Entonces, al momento de que ya se dé este relevo, que es lo que al parecer es lo que viene en las siguientes horas, pues Monreal va a pasar a ser simple y sencillamente un senador más que puede tener sus participaciones relevantes a la semana, pero hasta ahí. O sea, como que sí se le acaba ese puesto en el que políticamente pues lo explotó a más no poder, y eso creo que todos somos testigos. Entonces también por eso es muy importante esta última declaración que tú señalabas, lo que decía, si el problema es conmigo, que los invite a ustedes sin mí, refiriéndose al presidente López Obrador. Y también está el otro asunto, ¿no? De que, y tú lo mencionabas hace un momento, de que Monreal en los últimos meses también ha como sido una contraparte, aunque no debiera ser de manera formal, una contraparte de lo que sale de aquí de Palacio Nacional. La semana pasada tuvimos un ejemplo, mientras todo el presidente López Obrador, Alejandro Encinas estaban hablando de este informe de Ayotzinapa y de que se da la detención de Murillo Karam, sale Ricardo Monreal a apoyar a Murillo Karam, a decir que confía en ese hombre, que ojalá que todo salga para bien. Es un ejemplo de varios que Monreal ha dado en las últimas semanas.
Así es, Dani. Bueno, pues también pues son varias las lecturas que se le van a empezar a dar a este tema. Y de hecho, incluso por ahí ya Reforma ha apuntado, por ejemplo, el día de ayer, apuntó que Morena ha profundizado sus divisiones y abre la puerta a que el bloque opositor antigubernamental pues apoye al zacatecano Ricardo Monreal para que asuma la presidencia de la mesa directiva. Los coordinadores, por ejemplo, de las fracciones del PRI, del PAN, del PRD, Movimiento Ciudadano e incluso también del Grupo Plural, pues ya han acordado respaldar a Monreal si rompía con Morena. Esto luego de que el grupo parlamentario de Morena no acordó una candidatura para relevar, a Olga Sánchez Cordero en la presidencia del Senado y dejaron ver sus diferencias con la amenaza de destituir a Monreal de la coordinación de la fracción mayoritaria. Una disculpa por el ruido, porque aquí en el Zócalo empezaron a aventar unos cohetones bárbaros. Entonces, el primero me agarró de sorpresa, pero no sé, a lo mejor es el fin de agosto, el inicio de las fiestas patrias, pero aquí empezaron los cohetones. Una disculpa si se escucha el ruido, pero sigamos con la información porque ya decías, está todo el tema de Monreal, pero ya hay una respuesta de este senador, porque el coordinador de Morena reconoció que aún no hay un acuerdo en el partido para elegir al sucesor de Olga Sánchez Cordero al frente de la mesa directiva de la Cámara Alta. En el video que publicó en sus redes sociales mencionó que se encuentran trabajando desde las 6 de la mañana. Sin embargo, si no es posible, dijo, habrá una elección directa normal. Monreal previó un día intenso y pesado y aseguró que son tiempos de tormenta y él está acostumbrado a luchar contra la adversidad. Vamos a escuchar este mensaje que dio Ricardo Monreal hoy por la mañana. ¿Qué tal? Buen día. Hoy se elegirá la mesa directiva y será un día intenso. Estamos desde las 6 de la mañana tratando de lograr un acuerdo. Sin embargo, si no es posible, se habrá una elección directa normal. Son tiempos, sí, de tormenta. Nosotros estamos acostumbrados a luchar contra la adversidad. Cuando uno viene desde abajo, de gente humilde, sin estructuras ni cobijo del poder, siempre es más complicado. Pero estamos acostumbrados. Y hoy necesitamos lograr nuestra aspiración de ser una república de hombres libres, de hombres conscientes. El presidente López Obrador nos convoca todos los días a no ser súbditos, a no ser vasallos, a actuar con autonomía y a que el poder legislativo se erija en un auténtico órgano de control parlamentario. Es lo que estamos haciendo en la práctica. Por eso nosotros preferimos ser un órgano autónomo y ser un órgano de control parlamentario en el equilibrio de los poderes. Nosotros, como dice el presidente, no nos hincamos ante nadie, solo ante el pueblo. Pero también la Constitución y la ley son nuestro principal instrumento para convivir y para asumir con responsabilidad toda nuestra función. Yo soy hombre de fe, creo en Dios. Cuando vienen estas tormentas y se precipitan, Él sabe el lugar donde debemos estar. No hay que preocuparse. Hay mucho aplomo, mucho carácter y mucho entusiasmo. Los puestos no son lo importante. Lo que importa es la dignidad, tu conciencia, tu autonomía, tu criterio, el país. Eso es lo que nos preocupa, nuestro país, la gente que es la que sufre. Por eso, ánimo, buen día. Será un día pesado, difícil, pero hay que enfrentarlo con fe, con esperanza y con carácter. Buen día. Bueno, pues ahí está lo que menciona el senador Ricardo Monreal, quien
híjole, esta frase de son tiempos de tormenta, y hay que ver qué es lo que viene después, porque ciertamente no es la primera vez que ya se ha mencionado que incluso por resentimientos o qué podría pasar con el senador Ricardo Monreal, qué tan alejado está de, pues, de la línea de presidencia, muy a tono con algunas de las declaraciones o de las reformas o de algunos aspectos que se han tocado por parte de presidencia y del partido Morena, a tal grado que ya en meses anteriores se le ha mencionado que incluso podría ser hasta candidato presidencial, porque ya ven que él también quiere ser corcholata, pero que pues como no es tan considerado dentro de las corcholatas, pues que buscaría incluso una candidatura por otro partido, cosa que el propio senador de Morena ha estado pues desmintiendo. Hasta ese momento él ha dicho que pues está con ese partido desde el principio, también ha señalado que está con el presidente, que su... Bueno, pues que su fidelidad está con el presidente, pero pues llama la atención esta declaración que da en este video el día de hoy, Dani. Pues sí, vamos a estar al pendiente de lo que salga en las siguientes horas, en las horas de tormenta o días, como dice Ricardo Monreal, un poquito dramático, pero bueno, ahí es el mensaje que él manda. Nosotros, ¿qué les parece si cambiamos de tema con las notas destacadas de la mañanera del día de hoy, en la que me voy a quejar otra vez? No me dieron la palabra a Romina Gándara. ¿Qué vamos a hacer? Sí, bueno, pues no sé, es cuestión de suerte, ¿no? Porque tengo entendido que tienen un sorteo y los acomodan dependiendo de cómo les queda en ese sorteo, y ahora sí, el presidente pues decide dar la palabra, pues te tendría que tocar o no. Pues sí, está medio intenso acá el tema de la suerte. Pues bueno, hay que seguir intentando. De todos modos, pues estos enlaces también ayudan de mucho, y estar aquí siempre es una ventaja. Pero bueno, entrémosle a los temas, porque hubo información relevante el día de hoy sobre el asunto de los jueces. Ya ven que el presidente López Obrador había dicho el día de ayer que hoy iba a presentar información relevante. No fue así, pero pues no cerró la puerta a que lo pueda hacer en los siguientes días. De hecho, incluso adelantó que podría ser el viernes, pero incluso sobre eso, Romina, él dijo que es un tema bastante serio y fuerte el hecho de que el Poder Ejecutivo esté hablando de pues casi exhibir a pues las fallas del Poder Judicial, que es uno de los temas que se han vuelto un gran tope en la actual administración. Vámonos con lo que ocurrió hoy en la mañana, porque el presidente López Obrador utilizó el caso de José Bernabé, alias La Vaca, presunto principal generador de violencia en Colima, quien fue detenido y presentado ante un juez que posteriormente lo liberó, para sustentar y argumentar del por qué están en contra de eliminar la prisión preventiva oficiosa, una decisión que podría tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se ha... Parece que estamos teniendo problemas. El próximo 5 de septiembre. Parece que estamos teniendo comunicación. Parece que tenemos ahí nuevamente unos pequeñitos problemas de comunicación. También, bueno, una disculpa, ahí en Palacio, miren, antes de irnos con Daniela, la verdad es que la comunicación dentro de los muros de ahí de Palacio de pronto es complicada, pero parece que ya está de nueva cuenta aquí nuestra amiga Dani Barragán. Dani, nos estabas comentando. Sí, ya no me detengo más, Romina. El caso que le estaba comentando es que López Obrador comentó hoy por la mañana que en el asunto que tiene que ver con el hombre conocido como La Vaca, un juez había determinado su liberación, porque no se integró bien la averiguación antes de que fuera puesto en libertad, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana indagó y encontró órdenes de aprehensión en contra de esa persona, y por eso logró ser capturada por esos otros delitos. Así es, este caso de La Vaca es un caso que el presidente sacó el día de hoy en la conferencia matutina para robustecer el argumento y defender lo que él ha señalado con respecto a que está en contra de que se elimine la prisión preventiva oficiosa por parte, pues como
como uno de los, o como la prisión preventiva oficiosa dentro de los procedimientos penales. Esta situación, que por cierto ha sido perfilada como una posible decisión que vaya a tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El mandatario señala que, por ejemplo, en este caso en específico de La Vaca, el juez ya había determinado la liberación de este hombre, como lo comentaba hace un momento Dani, pero pues finalmente cuando se dan cuenta de que lo iban a liberar, empiezan a buscar a ver si tenían más órdenes de aprehensión, y así es como logran ejecutarle otra orden y mantener a esta persona en prisión. Que aquí el tema no es tanto de jueces, aquí más bien sería un tema, yo creo, Dani, de qué está pasando con las autoridades ministeriales, que tengan que estar buscando órdenes de aprehensión, que ya teniendo ahí al presunto, a una persona que es buscada por diferentes órdenes de aprehensión, tengan que estar buscando por qué no se ejecutaron todas las órdenes de aprehensión en su momento. Pero bueno, pues este es un caso que el presidente saca a relucir para decir que pues el tema de la prisión preventiva oficiosa es algo que no debe desaparecer. También señaló que va a entregarle al Poder Judicial pues todo un expediente con muchos casos similares a este para robustecer y argumentar de por qué no deberían de quitar la prisión preventiva oficiosa. También el presidente prefirió no abundar en detalles al hablar de los jueces corruptos. Fue cuestionado y se le insistió con los nombres de quienes eran, por ejemplo, los jueces, los magistrados y los ministros que forman parte de esto, de esta corrupción que señala el mandatario, pero él dijo que no quería dar a conocer los nombres de estos jueces porque dijo, pues los estarían humillando, y además también comentó que él busca, o más bien, él no busca que haya un linchamiento ni juicios sumarios. También acusó y reprochó al Consejo de la Judicatura Federal, pues que hasta el momento no se hayan aplicado las sanciones contra los jueces corruptos. Vamos a ver a continuación precisamente esta parte y episodio de la mañanera. Entonces, vamos a entregar el expediente completo de todos los casos, porque hay casos de políticos, hay casos de jefes de la delincuencia organizada, hay de todo tipo de casos, de personajes a los que se les han devuelto millones de pesos por decisiones de jueces. Entonces, si queremos que todo esto lo tenga, creo que el día 5 van a tomar la decisión en la Suprema Corte, que tengan los expedientes, porque estamos hablando de delitos graves, se está hablando de corrupción, se está hablando de secuestros, de feminicidios, desde luego, homicidios, de lavado de dinero, de delincuencia organizada. ¿Cómo dejarle a los jueces todo ese poder? Violando lo que establece la Constitución. A ver. Listo, pues eso fue lo que comentó el presidente López Obrador en una respuesta que fue bastante amplia. Como yo les decía hace unos minutos, lo que se está resaltando ya ahorita de este tema en la mayoría de los medios nacionales es esta frase del presidente que insiste que esté hablando de los jueces y los exhiba. Entonces vamos a ver, Romina, amigos, si en adelante sí se anima el presidente a hablar sobre esto. Ayer dijo que sí lo iba a hacer, quizá ya lo pensó un poquito mejor, lo reflexionó y dijo, es demasiado fuerte, pero por ejemplo también lo que agregó hoy por la mañana es que pues tienen casos y nosotros los hemos visto también, hay casos de todo tipo de corrupción, ¿no? De lavado de dinero, de feminicidios, de delincuencia organizada, y también hay una parte importante de lo que se comenta el día de hoy, que también el presidente dice que se le hace pues
como un asunto de un poder absoluto, que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida esto cuando debería ser el Congreso, no la Suprema Corte estar definiendo asuntos que le atañen directamente a la Suprema Corte, al Poder Judicial. Entonces, pues también ahí se armó un poquito de diálogo y salió el asunto de que estábamos más bien ante un poder absoluto, es decir, el Poder Judicial. Esos fueron algunos otros detalles sobre este tema, Romina. Así es. Recordar que en el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ellos resuelven cuando alguna legislación, en este caso, pues la prisión preventiva oficiosa tuvo que pasar por un proceso legislativo y hay personas o organizaciones o ciudadanos en general que se inconforman con esa legislación y presentan recursos de inconstitucionalidad, que lo más seguro, esto es lo que ocurrió, que se presentaron estos recursos alegando que pudiera ser una medida que no vaya acorde con lo establecido en la Constitución, y es ahí donde entra la Corte para determinar si existe o no una inconstitucionalidad y si se tiene que eliminar o no. Eso es como parte del trabajo que hace la Corte con respecto a resolver varios temas. Y varios temas los ha tenido que estar resolviendo la Corte porque son legislaciones que pues la oposición u otros grupos han aprovechado para estar pues interponiendo toda esta serie de recursos a fin de tratar de tumbarlas ya por medio de la Corte. Pero bueno, Dani, si te parece, nos vamos con más información y con más temas, porque también en la conferencia matutina pues se habló y se dio a conocer dónde va a estar esta empresa dedicada pues a la extracción y a la exploración del litio, es llamada Litio Mexicano, y quién va a estar al frente de ella. No sé si nos escuchó. Creo que creo que ya. Lo de la nota de litio, ahí se me cortó un poquito, porque sí, ya este internet de Palacio está medio chafón. Entonces, sí, estábamos entrando a la nota de litio, Romina. Pues seguramente ustedes ya escucharon la nota sobre Litio Mex, que va a tener sede en Sonora. Pues bueno, el gobernador Alfonso Durazo dio a conocer que la nueva empresa Litio para México, que sería Litio Mex, organismo que será a cargo de todo lo relacionado con la exploración, explotación y aprovechamiento de ese mineral, pues será instalada en Sonora, y la continuidad del proyecto quedará a cargo del gobierno estatal. Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario Durazo comentó que fue el mismo presidente López Obrador quien le encargó coordinar los esfuerzos interinstitucionales para dar continuidad a este proyecto luego de una reunión que tuvieron aquí en Palacio Nacional. Bueno, el exsecretario de Seguridad Pública comentó además que la instalación representará una gran oportunidad de desarrollo económico y beneficio para las y los sonorenses. Y ese fue un tema que se ahondó hoy en la mañana, Romina. Sí, por ahí. Sí, bueno, pues esto es uno de los temas que se da a conocer y que se destaca mucho, porque también el presidente, bueno, pues indicó que los planes para el litio en México se han hablado, como ya se mencionaban, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero también destacó en esta conferencia que para la realización de estos planes que tienen ellos y de los que ya habló con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pues para todo esto se tiene ya pues el respaldo y tiene asesoría del gobierno de Bolivia. Hay que recordar que, por ejemplo, Bolivia es una de las naciones que posee las mayores reservas de litio en el mundo y pues, por ejemplo, a diferencia de otros países como Argentina y Chile, que también cuentan con este recurso. En el caso de Bolivia, pues ellos sí tienen, el Estado es el que está encargado y controla de forma soberana este recurso. Entonces, México quiere hacer algo muy, muy similar a lo que está haciendo Bolivia. Hay que recordar que apenas el 5 de agosto pasado, el canciller Marcelo Ebrard estuvo allá en Bolivia, donde estuvo hablando con sus homólogos y se hablaron de incluir a ambos países en negociaciones para girar instrumentos jurídicos a fin de tener una mejor coordinación sobre este tema. Pero Dani, ¿qué te parece si vamos a continuación a ver lo que comenta el presidente el día de hoy
con respecto a esta empresa mexicana de litio MEX. Nos reunimos con el gobernador de Sonora y estamos elaborando un plan para que Sonora se convierta en un estado de generación de energías renovables limpias y también de producción de baterías con litio para impulsar en Sonora la industria automotriz. Aprovechar lo que ya se tiene, ya se inició la planta de generación con energía solar. Va a ser la planta más grande de América Latina en etapas. A mí me van a tocar 2 etapas. Se van a producir 1000 megawatts en esa planta, pero eso está en Puerto Peñasco. Lo que se busca es la posibilidad de crear 2 o 3 más y tender la línea de transmisión, el tendido de la línea de transmisión a Baja California, que no se ha logrado, para tener ya interconectado todo el país prácticamente, esto a partir de Sonora, y al mismo tiempo de aprovechar la explotación del litio que hay en Sonora para la producción de baterías y buscar el que se produzcan más automóviles en Sonora. Ya está la planta de Ford. Se va a buscar el que sea un plan integral con inversión pública y privada. Yo creo, bueno, esa es la información que sale el día de hoy. El dato relevante de esto que menciona el presidente de Litio es que, pues a que se dijo que iba a ser Alfonso Durazo el que iba a dirigir esta empresa o esta organización Litio MEX, que por cierto en las columnas de hoy se destaca de que como un gobernador también se iba a hacer cargo de un empleo del Ejecutivo Federal cuando tiene un encargo como gobernador estatal. Pues bueno, ya queda desmentido porque el presidente informó que será Pablo Daniel Tadei Arriola. Él es hijo del delegado de Sonora de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México. Él es Jorge Tadei, el director, y bueno, él va a ser el director de la empresa Litio MEX. El mandatario dijo que Tadei termina en noviembre su doctorado en energías renovables en Harvard y que le gustaba mucho la idea de que un joven y que una persona que tenga estudios avanzados pues se haga cargo de Litio MX o Litio MEX, como ustedes quieran decirle. Así es, Dani. Pues sí, ahí está el hijo del delegado de la Secretaría de Bienestar allá en Sonora, es el que se va a hacer cargo de esta empresa de litio mexicano. Sí, era algo que también llamaba mucho la atención de las columnas, lo que mencionaban las columnas políticas en cuanto a cuando el presidente señala que era un encargo y algo que iba a ver con el gobernador de Sonora,
era precisamente lo que ellos destacaban de cómo si el Ejecutivo le está encargando cosas a los gobernadores como si fueran sus secretarios o como si fueran sus delegados. Incluso también recordaban cuando le encarga a la jefa de gobierno de aquí de la Ciudad de México el hacerse cargo del tema de la línea 12, de la investigación. Entonces, pero bueno, al menos aquí lo que se está viendo ya en el papel o en lo formal es que va a ser este joven que en noviembre termina su doctorado en energías renovables allá en la Universidad de Harvard, el que va a estar a cargo de esta empresa. Son las 10:45, Dani, y bueno, pues el día de hoy pues no tuviste muchísima suerte. Esperemos que para la próxima sí ya te toque la palabra ahí en la conferencia matutina, Dani. Esperemos, queridos amigos, mientras aquí seguimos informándole a todo el auditorio de Sin embargo al aire y Sin embargo.mx. Ya me despido porque me tengo que seguir con la chamba, pero les agradezco que estén aquí en Café y Noticias. Quédense porque todavía hay muchísimo más y no se olviden de dejar sus likes. Nos vemos mañanita ya en el estudio.